¿Cómo están amigos? Paz y bien y bienvenidos a un video más. Hoy quiero compartirles un tema muy importante que es sobre la figura del Papa, la sucesión apostólica respecto al obispo de Roma en las Escrituras. Hay elementos que es importante mencionar para que se entienda el contexto. Como ustedes saben, las Escrituras fueron desarrolladas por los apóstoles o por los primeros cristianos, por discípulos incluso de los apóstoles, como el caso de Marcos y el caso también de algunos otros escritos que también podemos ver en Hechos de los Apóstoles y demás. Así que, así como Lucas, etcétera. Podemos ver que la intención de los escritores del Nuevo Testamento ha sido darle ese protagonismo a la figura de San Pedro. Así que es importante mencionar que cada vez que los apóstoles son nombrados, Pedro encabeza la lista, como lo podemos ver en Mateo capítulo 10, versículo del 1 al 4, en Marcos capítulo 3, versículos del 16 al 19, en Lucas capítulo 6, versículos del 14 al 16, en Hechos capítulo 1, versículo 13. Incluso en algunas partes de la Biblia, como en Lucas capítulo 9, 39, aparece la figura de Pedro y aquellos que estaban con él, como poniendo a los demás apóstoles y discípulos en segundo plano. Pedro era el primero que generalmente hablaba en nombre de la comunidad, en nombre de los apóstoles, como en Mateo 18, 21, en Marcos 8, 29, en Lucas capítulo 12, 41, en Juan capítulo 6, versículo 69, y aparecen muchas escenas también dramáticas donde Pedro alcanza ese protagonismo en Mateo 14, 28 al 32, Mateo 17, 24 y Marcos 10, versículo 28. Luego seguimos con la vida de la iglesia y empezamos en Pentecostés. Pedro fue el primero en predicar a la multitud, como lo podemos ver en Hechos capítulo 2, versículos del 14 al 40. Fue Pedro quien realizó la primera curación milagrosa de la iglesia, en Hechos capítulo 3, versículos del 6 al 7. También solamente a Pedro fue el único que se le dio la revelación para que los gentiles fueran bautizados y aceptados como cristianos, como podemos ver en Hechos capítulo 10, versículos del 46 al 48. Vemos también el primer encuentro donde Cristo le dijo a Simón que su nombre sería cambiado a Pedro, ¿no? Que se traduce como piedra o roca, como podemos ver en Juan capítulo 1, versículos 42. Podemos ver muchos otros textos que toman ese protagonismo, ¿verdad? Acerca de la figura de San Pedro en las Escrituras, ¿no? También vemos en el Nuevo Testamento a Santiago y Juan, que fueron llamados también por Cristo con el sobrenombre de los Boanerges, que significa los hijos del trueno, ¿no? Pero este nombre nunca fue regularmente usado en algún lugar de su nombre original y ciertamente no era tomado como un nombre nuevo. Pero en el caso de Simón Barjonas, su nuevo nombre es Kefas, que significa en griego Petrus. Definitivamente reemplazó completamente su nombre de Simón a Pedro, Pedro la roca, que va a sustentar la iglesia. Y bueno, vemos el gran momento en el cual Simón recibe las llaves para abrir, para desatar todo, administrar, mejor dicho, la iglesia. Le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y te daré las llaves, ¿no? De la puerta de los cielos y el poder del infierno jamás podrá sobrepasar a esto. Así que podemos ver incluso muchas otras eh, textos que nos habla sobre esto, ¿no? Por ejemplo, cuando él encontró por primera vez, es decir, Jesús encontró primera vez a Simón, y Jesús le miró y le dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, te llamas
Te llamarás ahora Kefas, que significa Pedro, que podemos ver en Juan capítulo 1, versículo 42. La palabra Kefas en griego es traducida como la palabra en arameo. Luego, después que Pedro y los otros discípulos estaban con Cristo, ellos regresaron otra vez a Cesarea de Filipo, donde Pedro hizo su profesión de fe, que es justamente lo que les he comentado. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, en Mateo 16:16. Y Jesús le dijo aquello que era una verdad especialmente revelada a él, a Pedro, y luego solemnemente reiteró, y yo te digo a ti, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo 16:18. Y donde luego se complementa también con la promesa de fundar una iglesia. Luego, para ya ir finalizando, cuando Jesús resucita y se encuentra nueva vez con los apóstoles, le dice a Pedro, ¿me amas más que a ellos? Sí, apacienta mis corderos. ¿Me amas más que ellos? Apacienta mis ovejas. A ningún otro apóstol le dio la autoridad de apacentar. Después en otro capítulo, cuando Jesús le dice a Pedro, eh, Satanás ha deseado zarandearlos a todos ustedes, pero yo he rogado solo por ti. Y cuando hayas salido de esta prueba, regresa con tus hermanos y confírmalos en la fe. O sea, no puede haber duda, no puede haber duda de que el apóstol Pedro tiene ese protagonismo. Y los cristianos de la primera época quisieron impregnar ese protagonismo y liderazgo de San Pedro y de sus sucesores en las escrituras, para que nadie dudara, que él es la cabeza de la iglesia, el encargado de la iglesia, el pastor más importante, el apóstol más importante, y sus sucesores adquirían esa realidad también. Así que, amigos, es importante estar en unidad con el Papa, en unidad con los sucesores de San Pedro. Y a mí me da mucha lástima que existan católicos que generen esa división. Yo puedo entender de que hay personas no católicas, adventistas, testigos de Jehová, evangélicos, pentecostales, que tengan en mal agrado la figura del Papa, pero que no haya dentro de la iglesia católicos que se hacen llamar católicos, que van a misa y que desprecian la figura del Papa, piensan que el Papa está sometido a una voluntad masónica, conspiracionalista, de orden mundial y cosa muy realmente como sacada de una película de ciencia ficción. Recemos por el Papa Francisco y estemos siempre en unidad con él. Gracias por tu compañía, paz y bien.